¿Qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante. Vamos a cambiarle los discos de freno a la R1, vamos a montar estos de la marca NG, que es una de las mejores marcas y además se fabrican en España, y además os voy a contar un poquito de diferencias entre cómo pueden ser unos discos de alta gama deportivos como estos frente a los discos de serie que trae la moto. Bueno, vamos a empezar con la rueda de atrás, luego cambiaremos los de adelante, así que nada, empezamos sacando la rueda. Bueno, ya tengo la rueda fuera. Siempre acordaros en estas motos modernas de tener cuidado con la rueda fónica del ABS, dejamos la pinza puesta con el eje pasado y nos la llevamos a la mesa para trabajar más tranquilos. Bueno, vamos ya a desmontar los tornillos de los discos. Como van con fijatornillos es muy importante utilizar pistola de impacto, ¿vale? Lo más recomendable, no aflojar con una llave o calentar la llanta para romper el fijatornillos y que salga de una, más en estas llantas que son de magnesio. Queremos ejercer la mínima fuerza posible. Os fijáis ahí en la pasta roja, todo eso es fijatornillos, es muy importante que lo limpiemos, porque si no después cuando vayamos a apretar nos va a dar un par de apriete falso. Bueno, aquí tengo los dos discos, este sería el original, que como veis está un poco gastado, y este es el de NG. En el disco trasero vamos a notar pocas diferencias, prácticamente solo el material y que tienen un tratamiento anticorrosivo, aunque como veis, como mi moto duerme en garaje, pues prácticamente mis discos están impolutos. Quizás si vuestra moto durmiera en la calle lo notaríais más esto. Es un disco no flotante, como veis, y los dos son de 5 milímetros. Bueno, ahí tenéis ya los filetes de las roscas completamente limpios. Esto es un pelo con cerdas de latón, ¿vale? Que es muchísimo más blando que el acero del tornillo y por eso podemos usar para limpiarlo. Y ahí está todo el fijatornillo ya quitado. Mismo procedimiento en la llanta, ¿vale? En este caso utilizamos un macho para limpiar los filetes de las roscas y listo. Bueno, ya que tenemos las roscas limpias, montamos el disco de freno. Los discos de freno van siempre con el fijatornillos fuerte, en este caso en Liqui Moly es el verde, depende de la marca que utilicéis, pues será uno u otro. Wurth, Liqui Moly, son marcas de calidad, siempre podéis utilizar ese fijatornillo. Apretamos con la dinamométrica, en este caso en la R1, la llanta trasera van a 30 Nm. Siempre lo suyo es apretar en cruz, este tipo de cosas. Como veis, el par de apriete no es muy alto, por eso es importante hacerlo con dinamométrica. Las llantas son de magnesio y no hay que emocionarse. Y lo más importante es el fijatornillos, que es al final lo que evita que con las vibraciones se suelte el tornillo. Yo siempre, de todas maneras, por seguridad, los frenos siempre los lacro, porque eso te permite una inspección visual rápida a ver si algo se ha aflojado. Bueno, pues con la rueda trasera montada ya apretamos. La R1 va súper fuerte, el eje trasero va a 190 Nm, aunque le solemos dar menos en carreras. Si la usáis para calle, lo suyo es apretarlo a lo que dice el fabricante. Bueno, ya tenemos la parte trasera hecha, un par de bombeos al freno para no tener un susto la primera vez de usarlo, y ahora nos vamos a la parte interesante, que es la parte delantera. Bueno, vamos con la parte delantera, ya sabéis, quitamos las pinzas primero. Bueno, mismo procedimiento que antes, quitamos los discos, ya sabéis, pistola de impacto. Bueno, entonces os enseño ahora las diferencias principales entre un disco de Yamaha de serie, que ya es un disco decente, y el disco Racing de NG. Lo primero sería lo suelto que va el flotante.
Si os fijáis en estos discos, que se llaman discos de freno flotantes, tenemos el núcleo que va cogido a la llanta, no como en el disco trasero, y después unos remaches que separan lo que sería la pista del disco de freno del núcleo. Esto es para que si la pinza no muerde exactamente paralelo a la llanta, no pase nada, el disco ceda y permita la máxima frenada que la pinza sea capaz de producir. Entonces, si os fijáis, este flotante, fijaos lo agarrado que está, porque cuando hacen motos de calle, pues hombre, no gusta que haga ruido, los frenos y cosas así, mientras que en carrera lo que nos interesa es caña máxima. En cambio este flotante, fijaos lo suelto que está. El siguiente aspecto más importante sería el material, obviamente. Este material pues será un acero templado que aguantará bastante más que este, está muy bien rectificado, se puede ver ahí, ahora ponemos si queréis una paralela para que veáis lo plano que es, y lo más importante es el grosor. Los discos de NG, como veis, son de 6 milímetros y el disco de Yamaha de serie, en cambio, tiene 5 milímetros. Esto se nota muchísimo en el tacto de frenado. Cuando el disco sea más gordo, mejor, porque además, sobre todo, funciona mejor cuando la pastilla está más desgastada. Y en carreras que la pastilla se va desgastando muy rápido y estamos alejando la maneta todo el rato, tener ese milímetro extra de que los pistones no tengan que salir tanto, pues nos beneficia bastante. Lo último sería el perforado de los discos. Si os fijáis, esto es un perforado ortogonal, es el perforado más barato de hacer porque se puede hacer en una máquina de 3 ejes. Esto se pone el disco así una vez que ha salido del torno, ¿no?, de la operación de torneado, se pone así y una fresadora convencional pues es capaz de hacer el perforado. Este perforado, en cambio, está en ángulo. Esto nos beneficia muchísimo, tanto para la refrigeración como para el mordiente de la pastilla. De hecho, veréis que con este tipo de discos es muy típico ver muchísimo más ferodo en la pinza. Esto es porque muerden, pero bien, las pinzas. Básicamente, este tipo de perforado pues las va devorando. Obviamente eso hace que frene muchísimo más. Y si os fijáis, esto ya no es tan barato de producir, porque al requerir que el spindle vaya inclinado, esto ya no se puede hacer en una fresadora convencional de 3 ejes, hay que hacerlo en una de 5 ejes o con un cuarto eje. Entonces, por eso son bastante más caros de fabricar estos que estos. Esto es para que os fijéis, cuando compréis unos discos, así es fácil entender si les ha costado dinero hacerlos o no. Bueno, mismo procedimiento que antes, eso sí, los tornillos del freno delantero son métrica 6, así que estos van a 17 Nm, no a 30, así que muy importante. Otra vez limpios y volvemos a poner fijatornillos del fuerte y apretamos en cruz. What I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life. Un paso muy importante siempre es ahuecar, que le solemos decir a toda la parte frontal, que presentamos todos los elementos y soltamos un par de veces para que se alinee el eje, las pinzas, todo. ¿Veis cómo queda, no?, la rueda de libre? Así tiene que quedar. Bueno, pues esto sería todo. Obviamente la prueba del banco de potencia es completamente innecesaria, pero sabéis que me encanta. Así que nada, 100% recomendados, hechos en España, no sé qué más queréis. Así que eso es todo, amigos.